Técnicas de manejo defensivo. La forma profesional de conducir un autobús foráneo de pasajeros. Características del conductor profesional. Muchas personas conducen para vivir, pero el hecho de pasarse la vida manejando un autobús de pasajeros no los hace conductores profesionales. Todo depende de la actitud. La habilidad para conducir es solo una parte del trabajo. También se requiere buen juicio, disciplina y conciencia de lo que significa la seguridad en general. Un conductor profesional tiene que estar alerta, ser cuidadoso, paciente y considerado. Si no ha desarrollado estas actitudes, se convertirá en un causante de accidentes en potencia. Preinspección del autobús antes de iniciar el viaje. Conducir con seguridad empieza aún antes de salir al camino. Un verdadero profesional siempre considera importante las condiciones del autobús y se asegura de que esté bien. No importa cuál sea el tipo de autobús que conduzca, la inspección antes de iniciar el viaje es el primer punto clave de la seguridad. Como conductor, recuerde preservar su propia integridad. Siempre que revise el motor, debe guardar su corbata debajo de la botonadura de su camisa, ya que esta prenda podría enredarse en las bandas y provocarle un accidente. Análisis mental del recorrido. Ante todo, el conductor debe realizar un recorrido mental de su viaje, tomando en cuenta los imprevistos que podrá encontrarse en el camino, como pueden ser las condiciones adversas a la conducción. Luz natural y artificial. Ante la luz natural que nos proyecta el sol, lo más recomendable es evitarla mediante el uso de la visera o de lentes oscuros. En el caso de la luz artificial, que es la que proyectan los demás vehículos, debe evitarse disminuyendo la velocidad y desviando la vista hacia el lado derecho del camino. En caso de no hacer lo recomendado, sufriremos ceguera momentánea durante 7 segundos. A una velocidad de 95 km por hora, el autobús avanzará casi 185 metros sin que el conductor tenga visibilidad del camino. Tiempo climatológico. Lluvia, neblina, nieve, granizo, viento fuerte y tolvaneras. Aquí es donde el conductor debe poner mayor atención al manejo. Sabemos que la forma de evitar un accidente es aplicando los conocimientos del manejo defensivo y el apoyo del sistema de frenado. Si el autobús tiene sistema antibloqueo ABS, debe saber cómo funciona para obtener el mayor provecho de sus características. Este sistema le da al conductor mayor seguridad, porque le permite frenar el autobús sin que los neumáticos se bloqueen. Con ello, se disminuye la velocidad, se frena en menor distancia y se evitan las coleadas. Pero si el autobús no tiene este sistema, lo que debe hacer es ajustarse a las condiciones adversas y establecer su propio límite de velocidad. Evite usar el retardador en pisos mojados, debido a que este solamente frena en las ruedas propulsoras y corre el riesgo de resbalamiento o de bloqueo de rueda. Carretera en mal estado, sin señalización, mal construida. En la carretera, el kilómetro que sigue es el kilómetro más difícil, y más si la carretera o el camino se encuentran en mal estado. Recuerde que para estos casos, debe aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en sus cursos de educación vial. Si la carretera se encuentra en mal estado, disminuya la velocidad y manténgase alerta para cualquier imprevisto que se le pueda presentar en su carril o en el carril contrario. Tome en cuenta que su vista debe actuar como un radar, dominando todos los ángulos. Piense que en estas condiciones, un vehículo en sentido opuesto, por evitar algún obstáculo, puede tener una maniobra repentina e invadir nuestro carril. Aplique la previsión. Adelántese a este tipo de acontecimientos que le pueden suceder en cualquier recorrido, por muy corto que sea. Si a pesar de haber tomado sus precauciones se ve involucrado en una situación difícil, aplique su criterio y buen juicio, y decida a tiempo qué medidas tomar para evitar los errores de los demás y así no convertirse en una víctima de un accidente. Haga uso de su habilidad. En cualquier carretera o camino,
Como conductores profesionales, debemos manipular perfectamente los controles de nuestro vehículo y ejecutar maniobras básicas. No adoptemos malos hábitos de manejo, pues atentan contra la habilidad de conducción. Tráfico. Aunque usted no lo crea, una carretera sin otros vehículos también es una condición adversa a la conducción. La falta de tráfico nos produce exceso de confianza y hasta nos relaja, lo que propicia que nos olvidemos de todo lo relacionado con la conducción. Concéntrese en su función. Manténgase en movimiento girando la vista del espejo izquierdo al frente, al tablero de instrumentos y al espejo derecho. Después, hágalo en sentido contrario. Así podrá mantener a buen ritmo su circulación sanguínea en todo el cuerpo. Si hay exceso de tráfico, tenga mucho cuidado. Aquí es donde debe aplicar con mayor atención el manejo defensivo, pues con mucha frecuencia se encontrará con personas que manejan distraídas, desesperadas o con niveles altos de agresividad. Recuerde que debe ser paciente, cortés y disciplinado. Si quieren rebasarlo, que lo hagan. El profesional es usted. Autobús en malas condiciones. Una unidad en mal estado mecánico se convierte en su enemigo y quizá en su ataúd. Tome en cuenta que es su responsabilidad mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas. Si localiza alguna falla mecánica antes del viaje, repórtelo a la persona indicada. Si observa fallas durante el viaje, trate de repararlas y al terminar su recorrido, informe del problema. Recuerde hacer estas revisiones con seguridad, ocultando su corbata en el interior de la camisa. El conductor. Usted, como conductor, tiene el control físico de su vehículo, pero también usted puede convertirse en ocasiones en una condición adversa importante para su propio manejo. Ello ocurrirá si conduce en mal estado, drogado, ebrio, enfermo o con problemas familiares. Evite ser un enemigo de su propio manejo. Manténgase en óptimas condiciones físicas y emocionales. ¿Cómo evitar los 6 tipos de impactos? Gran parte de los accidentes viales se derivan de errores cometidos por otros conductores. Estas fallas se derivan de la mala actitud al manejar, falta de habilidad para conducir, carencia de buen juicio y, sobre todo, una falta de conciencia sobre la importancia de la seguridad y el manejo defensivo. Datos de la SCT revelan que un alto porcentaje de los accidentes se deben a este tipo de aspectos negativos de otros conductores, por lo que hoy, más que nunca, es necesario conducir tomando en cuenta las técnicas del manejo a la defensiva. Choque con el vehículo de adelante. Alcance. Estos accidentes se presentan por el exceso de velocidad y por no guardar la distancia de seguridad que conocemos como la regla de los 4 segundos, la cual consiste en mantener un espacio suficiente que separe nuestro vehículo del de adelante de la siguiente manera. Tome como punto de referencia un objeto fijo. Al pasar la defensa trasera del vehículo que va adelante sobre ese objeto, inicie el conteo siguiente: 1101, 1102, 1103, 1104. Si la defensa delantera de nuestro vehículo pasó en ese momento por ese punto, esto demuestra que llevamos la distancia adecuada. Es importante considerar que no contamos con toda esta distancia para frenar, ya que desde el momento en que el vehículo de adelante se detiene hasta que aplicamos el freno, transcurre un tiempo breve que se llama tiempo de reacción, que es de 3/4 de segundo. Este es el tiempo que tardamos en cambiar el pie del acelerador al freno. Recuerde que si el autobús se desplaza a 95 km por hora, tan solo en la acción de cambiar el pie, ya pasaron 3/4 de segundo y el autobús recorrió ya 19 metros, acortando la distancia total de frenado que originalmente era de 104 metros. Es decir, tiene escasamente 85 metros para detener totalmente su autobús. Cuando circule en tramos mojados o húmedos,
tome en cuenta que requerirá de una distancia considerablemente mayor para frenar, por lo que se recomienda que el intervalo de la regla de los 4 segundos se duplique a 8 segundos. Entonces, el conteo será el siguiente: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108. Recuerde que entre mayor distancia, mayor seguridad. Choque con el vehículo de atrás, con pisacolas y en reversa. La responsabilidad total de este tipo de percances casi siempre se la atribuimos al conductor que viene detrás de nosotros, sin pensar en nuestra propia responsabilidad. Cuando asumimos esta actitud, no tomamos en cuenta los errores que cometemos por nuestra indecisión en las maniobras que vamos a realizar. Para evitar este tipo de choque, haga saber al conductor que lo sigue qué es lo que va a hacer. Utilice las luces posteriores. Apague y encienda las luces de galibo. Pise el freno suavemente varias veces. Encienda las luces intermitentes de estacionamiento e indique las intenciones de parar y el lado que elegirá para detenerse, ya sea izquierdo o derecho. En el caso de usar la reversa, debe seguir las siguientes recomendaciones. Baje del vehículo para medir la distancia que tenemos con el obstáculo más próximo. Use los espejos retrovisores y de visión angular para eliminar el punto ciego del vehículo. Use las luces posteriores en general y pida a su compañero o a alguna persona que lo guíe. Si el vehículo sufre alguna falla cuando está en marcha y no encuentra usted lugar suficiente para orillarse y tratar de repararla, tome en cuenta que si no se protege y no toma las precauciones adecuadas, se expone a sufrir un percance. Lo recomendable, antes de localizarla, es abanderarse colocando las señales: conos, mechones, luces de bengala o reflejantes de la siguiente forma. Ubíquelos en la parte trasera de su autobús a 3, 30, 60 y 90 metros de distancia. En la parte delantera a 3 y 30 metros. Las señales correspondientes a los 60 y 90 metros deben colocarse en el carril contrario, aún siendo de día. Mientras recibe ayuda, analice la situación y con mucha responsabilidad y criterio indique a su pasaje qué es lo que debe hacer. Al reiniciar la marcha, revise que su pasaje esté completo. Choque de frente en curva y caminos rectos. Este tipo de percances son mortales, porque en ellos se duplican peso y velocidad. Aún en vehículos que circulan a baja velocidad, este tipo de impactos resultan de consecuencias desastrosas. Antes de tomar una curva, debe disminuir la velocidad. Al desplazarse dentro de ella, es conveniente acelerar gradualmente y al salir de la misma, ajustar la velocidad a los niveles que le permitan la mayor seguridad. Todo esto con el fin de contrarrestar las fuerzas centrífuga y centrípeta que lo pueden llevar a invadir el carril contrario o a salirse del camino. Si observa que un vehículo se acerca a usted en sentido contrario dentro de su propio carril cuando la carretera es recta, lo recomendable es leer el peligro, disminuir la velocidad, mover el vehículo a la derecha y salirse del camino si es necesario. Choque en una intersección. Este se presenta cuando existe doble circulación y se invade el carril contrario. Lo recomendable para evitarlo es conocer el tipo de intersección mediante el señalamiento, anunciarse con luces posteriores y disminuir la velocidad gradualmente hasta detener la unidad. Al estar en alto, debemos asegurarnos que el camino está libre y solo entonces avanzar con seguridad. Nunca debemos dar por hecho que se nos va a respetar la preferencia. En caso de ser intersección ferroviaria, debemos detenernos de 5 a 15 metros de los rieles siguiendo el mismo procedimiento y no efectuando cambios de velocidad hasta haber cruzado completamente este espacio. Choque lateral al rebasar y ser rebasado.
Aunque aparentemente es una maniobra fácil, muchas veces se suscitan accidentes absurdos que serían totalmente evitables si se ejecutaran las 12 normas básicas para rebasar, que son: preguntarse si es necesario, mirar atrás a través de los espejos retrovisores, virar un poco hacia el centro de la carretera para tener visibilidad hacia adelante, mantenerse atrás guardando una distancia, señalar a la izquierda con luz direccional, cambiar de carril gradualmente, acelerar para desocupar el carril, anunciarse, de día con claxon, de noche con luces, señalar a la derecha con luz direccional, cambiar de carril gradualmente, cancelar luz direccional y reasumir la velocidad. Lo recomendable al ser rebasado es disminuir la velocidad. Invitar al conductor del otro vehículo a que se reincorpore al carril y retomar la velocidad. Choque misterioso. Es en el que participa únicamente su vehículo. En este tipo de choque, usted es el responsable y en ocasiones culpable. Termina siempre en una volcadura, salida del camino o choque con objeto fijo. Como siempre, las causas por las que ocurren son el manejo a exceso de velocidad, falla mecánica, mal estado del conductor o por conducir bajo condiciones adversas. La forma de evitarlo es aplicando las técnicas del manejo perfecto. El manejo perfecto y 5 errores a evitar. El manejo perfecto significa habilidad para conducir sin verse involucrado en ningún accidente. Únicamente tendrá viajes perfectos cuando evite los errores de la conducción. Estos errores son los siguientes. Accidentes. Debe recordar que es responsable no únicamente de su integridad, sino también de la de sus pasajeros y de los peatones. Violaciones de tráfico. Generalmente, el deseo de demostrar su pericia lo induce a cometer infracciones, pues si las reglas de tránsito federal marcan un límite, optamos por hacer caso omiso de las mismas. Esto es un grave error e indica que todavía no se es un conductor profesional. Abuso del vehículo. Es muy frecuente este tipo de error cuando se conduce con prepotencia, mezclando problemas personales con el trabajo, imprimiendo mayor velocidad al autobús y sometiéndolo a mayores esfuerzos. Todo esto puede provocar fallas o hasta un accidente, lo que le impedirá tener un viaje perfecto. Demoras en los horarios. Se presentan, por lo regular, desde el inicio del viaje, cuando por cualquier tipo de problemas llega tarde a sus labores o sale retrasado y trata de reponer el tiempo perdido que jamás recuperará. Descortesías. Como profesional, debe evitar actos de descortesía ante otros conductores. Generalmente, se supone que por el tipo de vehículo que conduce, nunca debe ceder el paso a los demás peatones y vehículos, actitud que a la larga lo conducirá a un accidente.